Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Esta es una oportunidad maravillosa de nuevo para estar juntos y compartir la bendita palabra de Dios. Sean bienvenidos a este espacio de la comunidad cristiana Pozo de Libertad y a este momento para compartir la santa palabra de Dios, que es el alimento de nuestras vidas, el alimento que Dios nos ha dado para sustentarnos cada día. Les doy una bienvenida en esta mañana a todos los que se están conectando en este momento. Voy a hacer una oración, invocar el nombre del Señor. Dios eterno y poderoso, muchas gracias que nos permites una vez más este privilegio, Señor, de estar, Dios, delante de tu presencia, porque, Señor eterno, en todo lugar donde nos reunamos en su nombre, tú estás presente y aunque no es un lugar físico, nos estamos reuniendo, Señor, en línea, en tu nombre, Señor, y confiamos en que tu presencia, Señor, está en la casa de cada hermano y de cada hermana, Padre Celestial, que tu presencia, Dios, está en cada hogar, Señor, cubriendo, arropando, ministrando, dando fortaleza a cada hermano y cada hermana que está poniéndose, Señor, en línea con este programa, con esta predicación, Señor. Señor, sabemos que durante la semana se presentan situaciones, Señor, algunas estresantes, agobiantes, problemas que no esperábamos, situaciones difíciles. Pero qué bueno es saber, Señor, que para todas esas cosas usted es más que suficiente y siempre tienes una respuesta, Padre, siempre tienes una respuesta. Y nosotros en esta mañana, Señor, queremos ser fortalecidos por tu mano de poder y queremos por medio de tu Espíritu Santo se abran nuestros ojos, Señor, espirituales, para ver, Señor, el camino que hemos de tomar, la decisión que hay que tomar, Señor, la actitud que hay que tener, Señor, las puertas que hay que tocar y las que no hay que tocar, Señor. Dios omnipotente, ponemos todo en tus manos. Mira, Señor, si en este momento algún hermano tiene alguna dolencia muy grave, fuerte, Señor, que le estorba, Señor, a la hora de escuchar tu palabra, ministrale, ayúdale, dale fortaleza, Señor. Señor, que tu santa presencia nos ministre a todos, Señor, en esta hora, Dios. Que tu palabra llegue a nuestras vidas de una manera muy, muy especial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, ya veo algunos, se me alegra mucho cuando algunos empiezan a poner ahí su nombre y a saludar al resto de los hermanos. Así que me gozo en los hermanos que ya se van conectando. Quiero, bueno, antes de entrar en la predicación, decirles que esta semana que viene los devocionales de la mañana van a bendecir su vida de una manera muy especial, van a bendecir mi vida. Dios nos va a hablar, vamos a tener diferentes hermanos de la congregación compartiendo el devocional en WhatsApp, ¿verdad? Compartiendo el devocional en audio que tenemos todas las mañanas, que yo procuro compartir con ustedes de lo que Dios pone en mi corazón y transmitirles, decirles de parte de Dios. Pero esta semana va a ser muy especial porque vamos a escuchar a algunos hermanos que nos van a compartir el devocional, nos van a compartir la palabra de Dios, diferentes hermanos y hermanas, a los cuales amamos mucho y que ya nos han bendecido en otras ocasiones, compartiéndonos la palabra de Dios. Entonces, espere todas estas mañanas, ¿verdad? Normalmente en un rango de 6 y 30 de la mañana, espere
llegue el devocional y vamos todos a gozarnos, ¿verdad? A ser bendecidos con la palabra que Dios nos va a transmitir a través de estos hermanos. Va a ser algo muy especial porque esto nos acerca más, ¿verdad? Nos acerca más, nos hace pensar y recordar a nuestros amados hermanos, eh, nos hace sentir una cercanía espiritual. Eh, También, hermanos, estoy preparando, voy a solicitar ayuda a algunos hermanos para toda esta semana, en la noche, a las 7 de la noche, tener unos 15, 20 minutos de oración, porque necesitamos, hermanos, fortalecernos demasiado en oración. Solo así se pueden pasar estas cosas, solo así podemos salir adelante. He estado compartiendo con algunos hermanos y hermanas por teléfono y todos hemos coincidido en lo mismo, ¿verdad? Que hay que levantar las armas espirituales, hay que orar, no solamente, ¿verdad? Pidiendo misericordia a Dios por esta situación del COVID, sino que también tenemos que orar por muchas cosas, ¿verdad? Que vienen con esto, la economía. Tenemos que orar para que el Señor enderece esta nave política, ¿verdad? Esta situación política también del país. Que Dios saque a la luz lo que quiera sacar a la luz, que después, hermanos, de esta situación quede todo limpiecito, ¿verdad? Nuestro país quede limpiecito, todas las personas que no están actuando con una moral íntegra, recta, en momentos tan apremiantes. Por todo esto vamos a tenerlo en oración, vamos a orar por las diferentes peticiones y necesidades de los hermanos. Normalmente cuando hacemos la hora de poder, yo no doy nombres de las personas que piden oración, porque este es un espacio muy abierto. Entonces, agrupo las oraciones, oro por los hermanos que están sin trabajo, necesidades económicas, etcétera. Pero cuando nos conectamos por medio del WhatsApp, tenemos un espacio más limitado, más familiar. Entonces yo le invito a que hoy mismo, ahora en la tarde cuando usted tenga un tiempo, empiece a subir sus peticiones personales. ¿Para qué? Para que los hermanos que van a estarme ayudando a orar lunes, martes, miércoles, viernes, porque el jueves siempre vamos a tener la hora de poder, si Dios lo permite, pero lunes, martes, miércoles, viernes, todos esos días, los hermanos podamos orar por esas peticiones con nombre, con apellido, directamente, porque es un ambiente más cerrado, más familiar y donde podemos exteriorizar con mayor confianza lo que nos sucede, si necesitamos fortaleza en algún área, si necesitamos oración por alguna persona que está pasando una situación especial, un pariente, lo que sea. Todo eso, hermanos, lo podemos exteriorizar. Empiece a subirlo hoy en la tarde al WhatsApp de la iglesia, sus peticiones, sus necesidades, para tener una semana de acercamiento a Dios, de peticiones, de intercesión muy familiar y también de guerra espiritual por nuestra nación, por nuestra congregación, por nuestras familias. Así que esta va a ser una semana bendecida. Todas las mañanas un devocional, si el Señor no ha venido un devocional por un hermano diferente a la congregación. Y en la noche vamos a tener un ratito de oración que, multiplicado, esos 15, 20 minutos multiplicados por cada uno de ustedes que van a apoyar ese momento de oración. Imagínense ustedes el impacto tan grande que puede hacer en los aires, en el país, en la nación, en la familia, porque la oración tiene poder porque nos comunica con el Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Tiene poder porque estamos orando al Padre en el nombre de Jesús. Bueno, dicho eso, vamos a pasar a compartir la palabra de Dios y voy a pedirle que abra
la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 11. Libro de Hebreos, capítulo 11. Cada domingo estoy deseoso de que llegue este momento para compartir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una espada de dos filos, le alimenta a usted, me alimenta a mí también, gloria a Dios. Al estudiarla, al prepararme para compartirla con usted, alimenta mi alma. Al compartirla con usted también está bendiciendo mi vida y oro para que sea bendición y guía en su vida. Entonces, Hebreos capítulo 11, quiero que leamos un versículo y que mantenga ahí abierto. Es el libro de Hebreos capítulo 11. No nos vamos a ir de ahí, vamos a permanecer en ese pasaje. Si usted tiene una libreta y tiene lapicero para cuando cito algunas, valga la redundancia, citas bíblicas, algunos textos bíblicos que no van a estar en este pasaje, pero que por razones obvias de tiempo solo los cito, entonces usted pueda, si quiere, anotarlos ahí, ¿verdad? Pero muy bueno que también esto queda grabado y si hay algo especial que usted siente que Dios está hablando a su vida, lo bueno de esto es que podemos una y otra vez venir a escuchar aquella parte del mensaje en que Dios nos habló, en que Dios nos bendijo. Entonces, Hebreos capítulo 11, versículo 16. Hebreos capítulo 11, versículo 16 dice así. Dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, Dios nunca se ha avergonzado de sus verdaderos hijos. Y los verdaderos hijos son los que caminan en fe. Hoy vamos a estudiar algunos de los héroes de la fe que nos van a enseñar en sus propias vidas por qué Dios se agradó de ellos y de su fe. ¿Por qué Dios se agradó de ellos? Y no solamente nos va a enseñar por qué Dios se agradó de ellos, sino que estas cosas, dice, están escritas, dice la palabra, para nosotros, para que nosotros también imitemos su conducta, su fe, y también entremos en ese grupo de héroes de la fe del siglo XXI, de los cuales Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Bendito sea el Señor. Señor, en esta mañana, una vez más, venimos en oración delante de tu preciosa presencia, pidiéndote, Señor, que tú nos hables en esta mañana, a través, Señor, de la exposición de tu palabra, que la exposición de tu palabra alumbre nuestra vida y nuestro entendimiento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, héroes de la fe. Generalmente, cuando se habla de los personajes que se mencionan en este capítulo 11 de Hebreos, se habla de ellos como grandes héroes de la fe, como grandes personajes de la fe, y en realidad lo son, hermanos. En realidad fueron hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Y que están ahí en ese capítulo 11 de Hebreos, y se dice que es como entrar en una galería, ¿verdad? Usted entra en una galería de arte y va viendo en las paredes los diferentes cuadros, las diferentes pinturas de esa galería. Y también puede entrar en una galería fotográfica, en una exhibición de fotos, y usted va viendo aquellas fotos de aquellos personajes y le transmiten algo, le dicen algo esas fotos, ¿verdad? Le transmiten una historia, le transmiten una imagen, dicen por ahí, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, hermanos, entrar a estudiar Hebreos 11, por lo menos
meditar, reflexionar en Hebreos 11, es como entrar en una galería donde vamos viendo ahí, hermanos, las fotos de los diferentes personajes de la fe, hombres de la fe del Antiguo Testamento, de los cuales dice la Biblia, Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos. Qué lindo. Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos. Y nosotros podemos ponernos de pie frente a la fotografía de cada uno de estos hombres y contemplar a uno de esos hombres, a una de esas mujeres de la fe, y preguntarnos por qué Dios no se avergonzó de llamarse el Dios de este hombre. ¿Por qué Dios no se avergonzó de llamarse el Dios de esta mujer? Y permitir que aquel retrato nos hable. Eso es lo que sucede cuando vamos a Hebreos 11. Es una galería donde encontramos, hermanos, la razón por la cual Dios no se avergonzó de llamarse el Dios de estas personas. El capítulo 11 de Hebreos bien se llama no solamente los héroes de la fe, sino también la fe, porque comienza diciéndonos lo que la fe es y comienza diciéndonos que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Es imposible agradar a Dios. Que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces comienza capítulo 11 de Hebreos hablándonos de la fe y de estos héroes de la fe. El problema, hermanos, es que muchas veces nosotros vemos la fe como algo abstracto, vemos la fe como algo intangible. Decimos, sí, yo tengo fe, sí, yo creo. Pero muchas veces, hermanos, si hacemos un examen exhaustivo, verdadero, de lo que es la fe a la luz de la Biblia, nos damos cuenta que no tenemos nada, que en realidad no estamos teniendo una fe verdadera y viva. Porque la Biblia dice, primero, la fe sin obras es muerta, lo cual significa que la fe se evidencia. Ah, yo tengo fe, bueno, explíqueme su fe. Bueno, yo no sé, pero yo creo. No, la fe sin obras es muerta, ¿verdad? La fe sin obras es muerta. Y también, hermanos, es importante entender que la fe se manifiesta en acciones, en acciones. El libro de Santiago, que es un libro tan práctico en cuanto a la fe, dice, tú tienes fe, muéstramela por tus obras, ¿verdad? Muéstramela por tus obras. Entonces, hermanos, la fe es viva, la fe es activa, la fe produce. Y nosotros vamos a ver que la fe de estos hombres se manifestaba de una forma práctica. En cada uno de ellos, de una forma, todos ellos tenían estas características que voy a mencionar, pero en algunos de ellos, una de estas características denotaba más que otra, pero todos eran evidencias de la fe. Y así nosotros podemos irnos viendo en este retrato de la fe y decir, mi fe es así. Bueno, hermano, lo primero que vemos en estos héroes de la fe es que su fe era una fe que se manifestaba en agradar a Dios, ¿verdad? ¿Cómo se sabía que ellos tenían fe? En que agradaban a Dios, y agradar a Dios es algo práctico. Vamos a comenzar ahí en Hebreos 11, verso 5. Hebreos 11, verso 5. Dice, por la fe Enoc, fue el primer personaje que aparece ahí. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vea qué lindo, ¿verdad? Enoc fue ese hombre que caminó con Dios y dice, recibió un testimonio interno en su espíritu. Él recibió testimonio de que estaba haciendo lo correcto, de que estaba viviendo con una conducta adecuada, de que se estaba comportando como debía comportarse en medio de una sociedad pagana, en medio de una sociedad, hermanos, terrible, que fue la que le tocó vivir a Enoc.
en medio de esa sociedad que no se diferencia mucho de la nuestra, en medio de esa sociedad, él caminó con Dios y recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué significa eso? Que su conducta, su manera de hablar, su manera de vestir, su manera de comportarse, su manera de caminar en medio de la gente, en medio de su generación, de tratar a su prójimo, de tratar a sus semejantes, de estar en comunión con Dios, de tratar a su familia, en todo eso, él recibió testimonio de que estaba haciendo lo correcto, agradando a Dios. Vea qué lindo, hermanos. Y en ese testimonio, agradando a Dios, vino Dios y se lo llevó, ¿verdad? Es tipo del creyente que va a ser arrebatado para estar en la presencia del Señor. Ahora, yo no voy a entrar en detalles de si el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, a media, después de la tribulación. La Biblia dice que hay un arrebatamiento y lo que tenemos que estar es listos. Y en ese sentido, Enoc es tipo. Enoc es tipo de ese arrebatamiento de un creyente que caminó en medio de una sociedad corrupta, que no quería a Dios, pero toda su conducta él recibió testimonio de que estaba caminando como a Dios le agrada, hermanos. Y cuando nosotros vemos este ejemplo, no nos podemos nosotros quejar y no nos podemos decir, pero si no hubiera vivido lo que está, hermanos, él vivió en una sociedad tan corrupta como la nuestra, ¿verdad? También, hermanos, nos habla la palabra de Dios, en el versículo 4 sigue hablándonos de, vamos a ver, en el verso 4, sigue hablándonos ahora de Abel. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Imagínense usted, Abel está muerto y nosotros estamos escuchando su testimonio miles de años después, ¿verdad? Ahora, ¿por qué dice que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín? ¿Por qué fue recibida la ofrenda de Abel y no la de Caín? ¿Por qué? Porque era un hombre justo, y justo se refiere a una conducta que agrada a Dios, a una conducta como la que Dios busca. Entonces, hermanos, tenemos dos casos, el de Enoc y el de Abel. Abel dice, alcanzó también testimonio. Como Enoc recibió testimonio de que había agradado a Dios, Abel también recibió testimonio de que era justo, de que estaba agradando a Dios en toda su manera de vivir, de que estaba agradando a Dios. Dice, recibió testimonio de que era justo. ¿Y cómo le testificó? No le testificó Dios llevándoselo como Enoc, sino que le testificó, hermanos, aceptando su ofrenda, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos que la fe es práctica. Dios no se avergonzó de llamarse el Dios de estos creyentes, de estos héroes de la fe, no se avergonzó de ellos porque, hermanos, tenían una fe práctica, una fe que se podía palpar, que se podía ver. En el caso de Enoc y en el caso de Abel nos dice, hermanos, que su fe se materializó en su conducta, en que ellos agradaron a Dios. Se podía ver que Enoc era un hombre de fe, se podía ver que Abel era un hombre de fe, porque agradaban a Dios. Cuando el rey Ezequías, hermanos, se enfermó, y él fue advertido por el profeta Isaías, fue advertido de que él estaba muy enfermo, y mandó a llamar al profeta Isaías, ¿verdad? Para ver qué podía pasar con su enfermedad, y el profeta Isaías de una forma fuerte le dice, ordena tu casa porque te mueres. Y tenemos algo muy especial, ¿verdad? Entre paréntesis, todos somos de la muerte y todos deberíamos de ordenar nuestros asuntos, ¿verdad? Y estar al día en nuestros asuntos, testamento y todo, ¿verdad? Deberíamos ser un poco más diligentes en eso. Pero la orden de Isaías fue, ordena tu casa porque te mueres. Pero hermanos, el rey Ezequías era un hombre que amaba a Dios, ¿verdad? Y entonces el profeta Isaías se fue
Y en medio de su gravedad, él estaba enfermo, él estaba en su cama, dice que él se volvió contra la pared, lloró como un niño y oró estas palabras que usted las puede apuntar ahí para que las busque para no irnos del libro de Hebreos. Pero estas palabras que se encuentran en Isaías 38:3 dice: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora. Oiga qué oración, hermano. Te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. ¡Wow! ¡Qué oración! Hermanos, para decir esto ante Dios hay que saber lo que se dice, saber que a Dios no se engaña. Hermanos, este hombre en su enfermedad, que era de muerte, se volvió al Señor, oró de esa forma y le recordó al Señor en oración: Señor, acuérdate que yo te he agradado, he vivido para agradarte, aún siendo rey. He vivido para agradarte, dice: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad, no en falsedad, en verdad. No en apariencia, en verdad, no de una forma religiosa, en verdad. Y con un corazón íntegro. Y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Hermanos, ¿puede usted orar así? ¿Puedo yo orar así? Señor, tú sabes que he hecho lo que es agradable delante de tus ojos. Sabes que mi corazón ha sido íntegro, Señor, y que el seguirte, Señor, en tus caminos ha sido algo que lo he hecho en verdad de corazón. Hermanos, qué oración la del rey Ezequías. Con humillación, con quebranto. ¿Y qué pasó? Dios le habla a Isaías cuando iba de camino y le dice: devuélvase. Ve y dile a Ezequías que yo he oído su oración, que le voy a dar 15 años más de vida. Hermanos, qué tremendo. Pero, entre paréntesis, Dios sana y Dios escucha la oración, pero no ese es el tema. El tema es, hermanos, que en la oración el rey Ezequías deja ver que él es un hombre, hermanos, de fe. Y que la fe, hermanos, se ve, la fe se ve. La fe se ve en una vida que agrada a Dios. Algunos creen que la fe solo es la fe de hacer milagros y cosas grandes. Pero esto es engañoso, hermanos, porque acuérdense que la Biblia dice que hay muchos que harán milagros, señales, hablarán en lenguas y el Señor les va a decir: yo no les conocí, yo no les conocí. Entonces, hermanos, en este pasaje, los héroes de la fe, vemos algo maravilloso, que la fe se ve en la persona, se ve en la persona que ama a Dios de verdad, que camina en los caminos de Dios de verdad, que su corazón es íntegro para con Dios, y que en los momentos de angustia puede orar y decirle: Señor, usted sabe que yo he vivido para agradarle a usted. La fe, hermanos, práctica es una fe que agrada a Dios. Se ve en Enoc, se ve en Abel y la podemos ver en el rey Ezequías, ¿verdad? Y entonces, yo le pregunto a usted, Proverbios 11:20, dice así, Proverbios 11:20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Entonces yo le pregunto a usted, hermano, y ya me pregunto a mí mismo, pero le pregunto a usted en esta hora, ¿su fe se evidencia? Esa fe que usted tiene en Jesucristo, esa fe que usted tiene en Dios Padre, en el Espíritu Santo y en su palabra, se evidencia, se puede ver en una vida que agrada a Dios. Puede usted examinarse en esta mañana y decir: uy, sí, yo soy un hombre, una mujer de fe porque yo procuro agradar a Dios. El hacer su voluntad es lo más importante para mi vida. En mi conducta lucho por dar testimonio de que estoy agradando a Dios y recibo el testimonio interno del Espíritu Santo de que estoy haciendo lo propio por agradar a Dios. Por eso, Dios no se avergüenza, dice, de llamarse el Dios de ellos. La segunda característica de estos hombres, hermano, de estos héroes de fe, de los cuales Dios no se avergonzaba de ser el Dios de ellos, es que su fe también se manifestaba, hermanos, en temor. Y no hablamos aquí de
de un miedo, no hablamos aquí de un Dios tirano al que yo le tengo miedo, no, sino de un profundo respeto, de un profundo temor de saber que con Dios no se juega. En eso, hermanos, se manifiesta la fe. En eso, en si tenemos o no temor de Dios, se manifiesta la fe. Y lo vemos, hermanos, en el versículo 7, en la vida de Noé. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo se manifestó, hermanos, esta fe? ¿Cómo se manifestó, hermanos, en la vida de Noé? ¿Cómo podemos decir que Noé era un hombre de fe? Si decimos la fe no se ve, claro que la fe se ve. La fe se ve en una persona que agrada a Dios en su conducta. La fe se ve, hermanos, en una persona temerosa de Dios. ¿Qué es una persona temerosa de Dios? Que no tiene en poco las palabras de Dios, hermanos. Que Dios le dice algo y obedece, porque tiene temor y respeto a Dios. Vino Dios, le habló a Noé, dice, de cosas, verso 7, de cosas que aún no se veían. Le dijo, mira, este mundo está corrupto, la maldad de estos hombres ha llegado al extremo, solo piensan el mal. Yo voy a enviar un diluvio, se van a salir las aguas de los suelos, de los ríos, de los mares, y los cielos se van a abrir y va a llover durante muchos días, y todo este mundo va a perecer, pero tú eres un hombre de fe, tú has hallado gracia delante de mis ojos. Así que quiero salvarte a ti y a tu familia. Le habló de cosas que aún no se veían. ¿Y qué hubo en el corazón de Noé? Temor, respeto por aquellas palabras. E inmediatamente hizo caso, no se tardó, inmediatamente, hermanos, empezó a construir el arca. Sin importar que su familia misma no le entendiera, sin importar las burlas de la gente, sin importar lo que la gente dijera. Él, hermanos, pasó años allí construyendo el arca y predicando, porque dice la Biblia que era pregonero de justicia. Y entonces demostró ser un hombre de fe por ese temor, por ese respeto, hermanos, por ese respeto a Dios y su palabra, ese respeto que se traduce en hacer caso a las palabras, a las instrucciones de Dios. Y, hermanos, nosotros al igual que no hemos sido advertidos de cosas que no se ven. Hemos sido advertidos de que Cristo viene pronto. Hemos sido advertidos, hermanos, de que los juicios de Dios en el libro de Apocalipsis vienen sobre este mundo. Hemos sido advertidos, hermanos, de la vida que nos espera y de la vida que le espera a los no creyentes. Hemos sido advertidos de cosas que no se ven. La pregunta es, ¿creemos eso? Oh, sí, claro, yo creo. Con ese temor, con ese respeto que creyó Noé, que inmediatamente empezó a arreglar el arca. Hermanos, cuando hay ese temor, empezamos a arreglar nuestra vida, empezamos a arreglar nuestra conducta, empezamos a arreglar nuestro andar, porque hay ese temor a Dios. Dios nos ha hablado en su palabra acerca de cosas que no se veían. Hermanos, y si usted, viendo las cosas que están sucediendo hoy, a nivel mundial, como nunca antes, no se percibe, hermanos, y no entiende, y no le cree a Dios con ese respeto que le lleve a arreglar su vida como Noé se dedicó a arreglar el arca, hermanos, no hay una fe viva y verdadera. La fe sin obras es muerta. Se da cuenta, hermanos, qué práctico que es el libro de este capítulo 11 de la fe, que la fe no es algo abstracto, etéreo, que no se toca, que no se ve. Claro que se ve la persona que tiene fe porque agrada a Dios, se ve la persona que tiene fe porque teme a Dios y su palabra, tiembla ante su palabra, y si leen su palabra de cosas que todavía no se ven, ese respeto, ese temor le lleva a arreglar su vida.
La esperanza del cristiano es la venida de Cristo. Y dice el libro de Juan, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, porque sabe que Cristo viene pronto, hermanos. Es tremendo, ¿verdad? La palabra de Dios es tremenda. Por eso el autor del libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, verso 13, dice, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios porque esto es el todo del hombre. El que teme a Dios prepara su vida. Cuando Dios le habla de cosas que vienen. Hermanos, todo eso está escrito en la Biblia. Usted no puede decir que Dios no le ha advertido. Todo eso está escrito en la palabra de Dios. Y todo eso se le ha predicado a usted también. En la Biblia, también en el Salmo 112:1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Entonces, hermanos, vemos que la fe es práctica y se ve en una vida que teme a Dios, ¿verdad? También, hermanos, la fe de estos hombres, Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque su fe es una fe que se manifiesta en obediencia, en obediencia. Vea el versículo 8, por favor. Dice, por la fe, ahora nos habla de Abraham, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Qué tremendo. Salió sin saber a dónde iba. Tú me llamas, Señor, yo obedezco. Voy. ¿A dónde voy? Empieza a caminar, ok. No pidió un mapa, no pidió fotografías del lugar a donde iba. Nada. Entonces, hermanos, vemos que la fe de Abraham es una fe que se ve en obediencia, se ve en obediencia. Alguien se topa a Abraham de camino. Abraham, ¿dónde vas? ¿Por qué estás tan lejos de tu casa? ¿Qué andas haciendo por acá? No, ya dejé el barrio, ya dejé la familia, ya salí de ahí. ¿Y por qué? ¿A dónde vas? A la tierra prometida que Dios tiene para mí. ¿Y dónde es? No sé. ¿Y cómo es? No sé. ¿Y dónde queda? No sé. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué estás caminando? ¿A dónde vas? Dios me dijo que caminara, que tiene una tierra prometida para mí. ¿Y qué podía hacer la gente de esa época? Este hombre o está loco o tiene fe. Tiene mucha fe. ¿Se da cuenta? La fe se ve. La fe se ve, hermanos. La fe se ve. ¿Por qué usted vive de esa manera? Que le pregunten las personas. ¿Por qué usted vive de esa manera? ¿Por qué usted no habla como los demás? ¿Por qué usted no le gusta participar en chistes de doble sentido? ¿Por qué usted no participa en conversaciones llenas de inmundicia? ¿Por qué usted no ve películas pornográficas? ¿Por qué usted no hace lo que todos los demás hacemos? ¿Por qué usted vive diferente? Yo vivo diferente porque tengo fe en Cristo, le he entregado mi vida a Cristo. ¿Se da cuenta? La fe se evidencia en obediencia. Yo vivo diferente porque obedezco a Dios y su palabra. Entonces, Abraham, hermano, demostró su fe en obediencia. ¿Se acuerda que Saúl era muy desobediente? Siempre le decía a Dios algo y él terminaba haciendo otra cosa. Y cuando llega el profeta Samuel, allá en 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel le dice a Saúl, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y esto, hermanos, esto se ve en la vida diaria, un jefe le dice a un empleado, mire, necesito que haga esto y esto, pero que lo haga de esta y esta manera. El empleado llega y el jefe le dice, ¿hiciste lo que te dije? Sí, claro, sí lo hice, pero
lo que pasa es que no lo hice como usted me dijo. Yo pensé que era mejor si lo hacía de esta y esta otra manera. Entonces, hermanos, no hubo una verdadera obediencia, ¿verdad? No hubo una verdadera obediencia, porque es mejor obedecer que los sacrificios, y es mejor prestar atención que la grosura de los carneros. Uno como pastor se encuentra mucho esto en las iglesias, le da una instrucción a un hermano en el servicio de Dios: mire, hermano, está bien, realice esto, pero tome en cuenta estos y estas instrucciones, tómelas en cuenta. No, yo lo estoy haciendo de esta manera, yo quiero hacer de esta manera, y si un pastor se acerca para corregirlo, entonces, no, me retiro, dejo eso, porque usted no me da espacio para hacer las cosas como yo digo, se mete conmigo, esto, lo otro. Hermano, la obediencia se prueba en todas las áreas de la vida, en el hogar, en el trabajo, con las autoridades, en la iglesia, en todo lugar. Pero hermanos, ya hablando de nuestra relación con Dios, le estoy dando esto como ejemplos, en la fe se manifiesta en que obedecemos, no a la manera nuestra, sino como Dios dice las cosas, con exactitud y en el tiempo que Dios lo dice. Se da uno cuenta en jovencitos y jovencitas que se hacen de un noviazgo que no es cristiano, y a veces uno como pastor conversando les pregunta: bueno, yo tengo fe de que va a cambiar. Yo creo, yo tengo esperanza de que cuando se case él va o ella va a estar conmigo en los caminos del Señor. No, hermano, es que usted le está tratando, hermana, le está tratando de torcer el brazo a Dios y que Dios haga las cosas a su manera. No es así, porque ya Dios lo dejó establecido. Hay cosas en la Biblia en que Dios nos da un principio y nos da libertad para actuar en cómo llevar a cabo ese principio. Pero cuando las cosas son tan específicas como no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y cuando tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, cuando Dios, hermanos, actuaba y enviaba juicio sobre las personas, sobre los creyentes del Antiguo Testamento, cuando se unían con las mujeres o los hombres paganos de otras naciones, y cuando Dios les advirtió que si se unían en yugo desigual con otras personas, esas personas iban a ser como un aguijón en sus costados. ¿Se da cuenta? Y eso solo como ejemplo de todas las demás cosas que están en la palabra de Dios, que nosotros, hermanos, queremos acomodarlo a nuestra manera. Acomodarlo a nuestra manera. Hermanos, la palabra de Dios es para obedecerla. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios le habla a Abraham, y Abraham no le pide detalles a Dios, obedece y sale. Por algo llegó a ser, hermanos, el padre de la fe, pese a todos los errores humanos que él tenía. Cuando a los apóstoles, hermanos, les tomaban las autoridades judías y les apresaban y les hacían una prohibición de que siguieran predicando, en Hechos 5:29 ellos contestan esto: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Qué tremendo! Este debería ser un lema en nuestra vida. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ah? Hermanos amados, la fe se ve en obediencia. También, hermanos, quiero que vean el verso 11 de Hebreos. El verso 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Las hermanas se imaginaron que el pastor siempre predica de hombres de la Biblia. Bueno, no, aquí tenemos a una mujer de fe, ¿verdad? A una mujer que en algún momento incluso tuvo una risilla de incredulidad y todo el asunto, pero vea qué precioso, está en la galería de los héroes de la fe. Sara, dice la misma Sara, siendo estéril, verso 11,
Recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Entonces, hermanos, la fe es tangible. La fe, hermanos, se ve en las personas que creen en la fidelidad de Dios. Sara creyó en la fidelidad de Dios. El que lo prometió es fiel, dijo Sara. El que lo prometió es fiel. Y Dios, hermanos, le dio fuerzas aún a su matriz, ¿verdad? Para que concibiera. Jeremías dijo en Lamentaciones 3:23, grande, oh Dios, es tu fidelidad. Y hasta cantamos ese coro, grande es tu fidelidad. Cuando Abraham más adelante fue probado, ¿verdad? Que entregara a su hijo Isaac, dice que él no vaciló en hacerlo. Hebreos 11:19 dice, pensando que Dios era poderoso para levantarle aún de entre los muertos, fidelidad, ¿verdad? Y uno de los salmistas en el Salmo 117:7 dice, fieles son todos tus mandamientos. Y en el Salmo 119:38 dice, son rectos y muy fieles. Fieles Dios, ¿verdad? Fieles Dios, pasa diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, para no permitir una carga más allá de lo que tú puedas soportar, sino que te dará juntamente con la tentación la salida para que puedas vencer. Eso está en 1 Corintios 10:13, fiel es Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué no se avergüenza Dios de llamarse el Dios de ellos? Porque, hermanos, la fe de ellos se veía en la confianza que ellos tenían en la fidelidad de Dios. Ellos creían que Dios era fiel para cumplir lo que Dios había dicho. Hermanos, ¿cree usted que Dios es fiel para cumplir lo que ha dicho? Las promesas que le ha hecho personalmente a usted, las cosas que ha hablado a su espíritu, las cosas que le ha confirmado en su santa palabra, todos los que nos prometen la palabra de Dios, un cielo nuevo, una tierra nueva, nuestro nombre escrito en gloria, coronas, para alabar y bendecir al Rey de Reyes, estar en la presencia de Dios, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cree usted en ese Dios que es tan fiel, que prometió que nunca le dejaría y nunca le desampararía? Y que aún y cuando usted en este momento esté atravesando por un valle oscuro, usted puede decir, Dios, creo en tu fidelidad. Tú eres fiel. No pondrás, según lo dice 1 Corintios 10:13, no pondrás una carga, un gramo más de lo que yo pueda soportar, no lo pondrás sobre mí, Señor. Señor, tú sabes hasta dónde yo aguanto, hasta dónde yo puedo, pero yo sé que tú eres fiel, Señor. Eso es fe. Y eso se evidencia, eso se ve, ¿verdad? Permítanme mencionar dos ejemplos más. Verso 9 y 10. Verso 9 y 10 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, ¿por qué Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos? Porque ellos nunca se entusiasmaron con este mundo. Vea usted. Ellos nunca se entusiasmaron con este mundo. Dios le prometió a Abraham Canaán. Pero hermanos, Abraham tenía la mirada más allá de Canaán. ¡Ja, qué lindo, hermanos! Más allá de Canaán. Vea lo que dice ahí, hermanos. Qué cosa más tremenda, hermanos. En ese tiempo no se hablaba del cielo, no se hablaba de la vida después de la muerte, no había una revelación de Dios como la tenemos nosotros. Sin embargo, vea lo que dice. Dice, porque, verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermano, esa ciudad es la nueva Jerusalén, el mismo cielo, la ciudad cuyo arquitecto y constructor
es Dios. Eso era lo que esperaba Abraham. Abraham no se entusiasmó con este mundo. Incluso cuando tuvo que escoger con el sobrino Lot y subieron a un monte porque ya chocaban, tenían pleitos, tenían problemas los pastores de Lot con los pastores de Abraham, y subieron a la cumbre del monte y desde ahí visualizaron todo, ¿verdad? El que tenía derecho a escoger primero era el más adulto, ¿verdad? El mayor, Abraham. Pero Lot, su sobrino Lot, le dio la oportunidad a Abraham de que escogiera. ¿Y qué consideración tuvo Lot por su tío? Dijo, no, yo voy a dejar, voy a escoger yo lo más fuerte, soy joven, yo puedo, yo voy a dejar lo mejor para mi tío. Vio aquellas llanuras fértiles, aquellas campos, hermanos, fértiles, con frutas, con todo, y una ciudad, hermanos, ultramoderna, ¿verdad? Con todo tipo de diversión y todo. Y dijo, voy para allá. Y volvió a ver a Abraham al otro lado y estaba el desierto, nada más, el desierto. Y dice la Biblia, Abraham se fue abriendo pozos en el desierto. Qué triste parece, ¿verdad? Y Lot se fue a aquello que vio. Hermanos, al final, Lot tiene su alma afligida y está a punto de perder su vida espiritual y pierde toda su familia y pasa un montón de cosas. Pero Abraham, que fue abriendo pozos en el desierto, prosperó y llegó a ser tan próspero, conocido como un príncipe de Dios por los demás reyes de las naciones. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué no se pelearon ahí en el monte Abraham y Lot? Porque, hermanos, Abraham podía darse el gusto de decir, escoja lo que usted quiera, porque yo no tengo apego a nada de esta tierra. Y quizás porque no tenía apego fue por lo que Dios le prosperó. Porque yo estoy esperando, dice Abraham, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, la fe es tangible, la fe se ve en las personas que no están apegadas a este mundo, que disfrutan lo que Dios les da, que disfrutan las bendiciones de Dios, claro que sí, que si Dios les da prosperidad la disfrutan, pero no se dejan atrapar por eso. Su entusiasmo no está en este mundo, hermanos, porque como dice el verso 13 de Hebreos, conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso, hermanos, es lo que demuestra la fe, que somos extranjeros y peregrinos, que vamos por este mundo, disfrutamos lo que Dios nos da, pero no nos apegamos porque sabemos que nuestra morada está en los cielos, hermanos, que sabemos, hermanos, que lo mejor está ahí en la presencia del Señor, y que aunque nos emociona las calles de oro, el mar de cristal, las puertas de perlas, lo que más nos emociona es ver a Cristo Jesús, cuyo resplandor, hermanos, cuyo resplandor ilumina el cielo, la nueva Jerusalén. Aleluya. Hermanos, verso 14 y 16, observe, el verso 14 al 16 dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. ¿Anhela usted una patria mejor? ¿Anhela usted una patria celestial o está pegadititico a las cosas de este mundo? Las cosas de este mundo no le dejan buscar a Dios, no le dejan orar, no le dejan consagrarse, no le dejan entregarse a Dios, porque está sumamente apegado a todo lo material, a todo lo de esta vida. Hermanos, la fe es tangible, la fe se ve, la fe es práctica, la tienes o no la tienes, y si la tienes se ve. ¿Y cómo se ve? Se ve en que ese creyente que tiene fe no vive entusiasmado con este mundo, vive entusiasmado en que hay una patria celestial. Y vea qué tremendo lo que dice el verso 16, anhelaban una mejor, esto es celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aleluya. Hay una ciudad
para los que tenemos fe en el Señor. Entonces se da cuenta que la fe es tangible. Y por último, permítame, el versículo 36 al 38 dice: otros experimentaron, ahí mismo en Hebreos 11, verso 36, otros experimentaron vituperios y azotes. Ponga atención. Otros estaban en prisiones y cárceles. Está hablando de los creyentes. Fueron apedreados. Escuche, aserrados. Puestos a prueba. Muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Eso tuvieron que vivir muchos de los creyentes, hermanos, en esas épocas. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor. Hermanos, ¿cómo se vio la fe de estos hombres? Se vio en que estuvieron dispuestos a soportar las pruebas y los sufrimientos. Y hoy en día escuchamos personas que se quejan y dicen: yo no entiendo por qué, si esta persona está tan consagrada a Dios, yo no entiendo por qué, si este familiar está tan consagrado a Dios, yo no entiendo por qué, si yo me estoy consagrando a Dios, tengo que sufrir. Hermanos, el sufrimiento es parte de la vida. Eso primero, es parte de la vida. Y es parte de la vida cristiana. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ay, a mí me engañaron, me dijeron que en el cristianismo no había sufrimiento y que todo. Yo no sé, sí, te engañaron, te predicaron un evangelio que no era. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En el mundo, dijo Jesucristo, tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, la fe es tangible, la fe se ve en aquellos creyentes que perseveran en medio de las pruebas, que perseveran en medio de las luchas, que no se quejan del sufrimiento, sino que dicen: Señor, con tu poder, con tu ayuda, yo voy adelante, con tu poder y tu ayuda voy a salir adelante. No sabemos cómo vamos a salir de esta situación, de esta pandemia, de todo esto que está pasando en Costa Rica, de la crisis económica. No sabemos cómo, pero sabemos quién. Sabemos que Dios está con nosotros, hermanos. Y vamos a salir adelante con la ayuda de Dios. Eso es fe. Y si vamos a tener que sufrir un poco y vamos a pasar posiblemente algunos tragos amargos, algunas situaciones difíciles, pero Dios está con nosotros. Y lo que nosotros pasamos no es nada a la par de lo que dice que pasaron estos creyentes, hermanos, estos creyentes. El apóstol Pablo decía, ya en 1 Corintios capítulo 4, verso 11 y 12, decía: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Hermanos, ¿no es este un buen ejemplo para que todos nosotros imitemos? ¿Cree usted que esto está escrito ahí para que digamos qué bonito? No, hermanos, esto está escrito ahí para que nosotros sepamos cómo es el camino de la fe y para que evaluemos nuestra fe. ¿Realmente mi fe es verdadera? ¿Tengo una fe verdadera en Cristo? Hermanos, recuerde, por favor, la fe verdadera se manifiesta en una vida que agrada a Dios. La fe verdadera se manifiesta en una vida que teme a Dios. La fe verdadera se manifiesta en una vida que obedece a Dios. La fe verdadera se manifiesta en una vida que cree en la fidelidad de Dios. La fe verdadera se manifiesta en creyentes que no se entusiasman con este mundo sabiendo que hay una patria mejor para nosotros. Y la fe verdadera se manifiesta en estar dispuesto a sufrir por Cristo Jesús con el poder del Espíritu Santo.
Que Dios nos ayude, hermanos, si lo que tenemos no es fe. Y que en esta mañana usted pueda decir, Señor, perdóname. Yo quiero, Señor, como decía el apóstol Pablo les decía siempre a los que le escuchaban, les decía que se probaran a sí mismos a ver si de verdad estaban en la fe o si no estaban creyendo en un evangelio diferente. Hermanos, hay un evangelio diferente, que no es un verdadero evangelio, que camina a la par del evangelio verdadero. El evangelio verdadero es una puerta angosta que lleva a la vida eterna, una puerta angosta, difícil de entrar, un camino angosto. Pero el evangelio falso es una puerta ancha y es un camino espacioso donde todo el mundo entra como quiere y vive como quiere, donde se le predica que todo es prosperidad, que todo es nada más de decretar, de declarar, de esto, que todo es una pachanga y una fiesta. Eso no es evangelio. Y lo más triste, hermanos, es que son cantidades de gente que habiendo entrado por esa puerta falsa y ese camino falso al evangelio, van a condenación. La fe verdadera es un camino angosto, es una puerta estrecha, que consiste en agradar, en temer a Dios, en obedecerle, en creer en su fidelidad, en no engancharnos en este mundo y en estar dispuestos a sufrir por Cristo Jesús lo que haya que sufrir con la ayuda del Espíritu Santo y su palabra. Señor, gracias en esta mañana, que tú nos des una perspectiva diferente, que ya no digamos cómo es posible que como hijos de Dios estemos atravesando esto. No, Señor, contigo lo podemos atravesar, tú nos ayudas, tú nos das fuerza, tú nos das victoria. Señor, hoy evaluamos nuestra fe, Señor. ¿Es esa nuestra fe o es nuestra fe esa fe espuria que no se ve, que no se sabe? Señor, esa fe que dice Santiago, ¿tú crees? El diablo también cree y sigue siendo diablo. Y nos dice Santiago, la fe verdadera es una fe que se manifiesta, una fe que actúa, una fe con obras. Señor, y hoy hemos visto la fe de Hebreos 11, Señor, que es una fe que se manifiesta en conducta que te agrada, en obediencia a ti, en temor a ti, Señor, en vivir, Señor, no aferrado a este mundo, Señor, en confiar en tu fidelidad, Señor. Señor, gracias por tu palabra que siempre nos instruye. Gracias por tu palabra que siempre nos fortalece. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre nos orienta, Señor. Si algún amado hermano haciendo la voluntad tuya, tratando de agradarte y caminar en tus caminos, Señor, se ha sentido debilitado en la fe, diciendo, Dios se ha olvidado de mí, Dios me ha abandonado porque estoy pasando estas pruebas y estas tribulaciones. No, mi hermano. No te desanimes, más bien eso prueba que tienes una verdadera fe y una oportunidad de perseverar en medio de esas situaciones difíciles con la ayuda y el poder de Dios. Gracias, Señor, porque no nos dejas solos, contamos con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Que esta palabra, Señor, no sea solamente, Señor, para ser oidores olvidadizos, sino, Señor, verdaderos hacedores de tu palabra. Que nos evaluemos, Señor. Señor, no queremos, Señor, pasar la vida creyendo que somos y al final darnos cuenta que no éramos, Señor. Queremos, Señor, que cuando tú nos llames, Señor, tener esa seguridad. Vamos contigo porque viví la fe de Hebreos 11, Señor. La fe en Cristo, pero que se manifiesta como se manifiesta en Hebreos 11. Y queremos, Señor, que tú digas de nosotros lo mismo, Señor. Que no te avergüenzas de llamarse el Dios de nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Les bendigo, hermanos, en el nombre de Jesús. Que la paz de Dios llene sus corazones. Y si en algo le ha ministrado el Señor, en algo le ha orientado y usted quiere testificar, puede hacerlo a través del WhatsApp de la comunidad. A todas las personas lindas y preciosas que no son de la comunidad cristiana Pozo Libertad y que han estado en contacto con estas predicaciones y con la obra de poder y que no conocemos sus rostros, pero que se nos han unido. Un abrazo, les amamos en el nombre del Señor. Esperamos el momento de podernos reunir físicamente y que usted pueda visitarnos para darles una acogida
especial como hijos de Dios también. Que la paz del Señor llene sus corazones y Dios les bendiga grandemente.